de donde se encuentren. Ya se nos están uniendo más y más personas. Bienvenidos, bienvenidos. Hola Rubén, hola Maribel. Silvio, ¿cómo estás? Ah, sí. Y ahorita se me empiezan a perder de vista porque se empieza a llenar esto. Qué bien, qué bien. Bueno, se están uniendo más y más personas. Eso. Bienvenidos todos. Qué bien. Ok, entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida mientras se conectan más y más. Este, Bienvenidos, gracias por estar aquí a este evento de ciberseguridad donde vamos a estar viendo los desafíos de la ciberseguridad para el 2024, aprovechando que estamos todavía en el primer trimestre del año. Durante la próxima hora vamos a estar conversando acerca de cómo todas las amenazas que conocemos y que no conocemos están evolucionando, cómo la inteligencia artificial impulsa y apalanca todo lo que tiene que ver cómo estas amenazas se adaptan para poder ser indetectables, para requerir más unos enfoques distintos de ciberseguridad. Cómo podemos contar con herramientas de detección y respuesta mucho mejores que las que conocemos. Cómo la inteligencia artificial incluso apalanca de nuevo la detección y respuesta de estas herramientas. ¿Cómo podemos tener herramientas que nos permitan tener un análisis predictivo, ¿no? Y prevenir de alguna forma que podamos ser víctimas de estas vulnerabilidades y de estos ataques? Y cómo esas tareas de ciberseguridad se pueden ir automatizando a medida que pasa el tiempo. También vamos a ver cuáles son los retos frente a los cuales nos enfrentamos, todos los desafíos que son realmente complicados a abordarlos. Depende obviamente de la perspectiva de ciberseguridad que los veamos, ¿no? Entonces, durante la próxima hora vamos a estar conversando acerca de eso. Ahorita es un momento crucial. Siempre lo digo en todos nuestros eventos, venimos saliendo de una situación muy difícil en la pandemia. Hemos concentrado una gran cantidad de información y datos sensibles, tanto de las personas como de los recursos que conviven en nuestras organizaciones, en los dispositivos, y es algo que nosotros debemos definitivamente cuidar y estar atentos con eso, ¿no? Cada día vemos como hay más ataques de ransomware, ataques de phishing, ataques de distintas índoles, y la mejor manera de estar asegurados es la prevención. Es contar con herramientas que permitan prevenir este tipo de flagelos que cada vez y cada día son más frecuentes. Ya ahorita se cuenta inclusive con una modalidad de ransomware as a service donde inclusive esto se puede rentar y no necesitan los hackers tener ningún tipo de conocimiento técnico acerca del asunto. Anteriormente uno pensaba que era un hombre con capucha detrás de una computadora, una mujer con capucha. No, ya cualquier persona puede acceder a este tipo de servicio. Entonces, para hablarnos de todo esto que le estoy mencionando, hoy nos acompaña nuestro experto, nuestro sales engineer Juan Carlos Marín, quien ha sido, bueno, de desarrollador de software hasta gerente de proyectos y una larga lista de actividades que este señor ha realizado a lo largo de toda su carrera. Él nos va a estar conversando acerca de esto. Espero que le saquen mucho provecho. Aprovechen y pregúntenle todas las dudas que tengan, las inquietudes, que la idea es que aquí todos salgamos con un buen sabor de boca de haber estado en un evento donde pudimos aprender algo y que lo pudimos aprovechar al máximo. Así que Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días a todos. Ya David me presentó, trabajo para Absolute desde hace ya un par de años y pues estamos, aquí seguimos, digamos que nuestra obsesión en el día a día es el tema de la ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de los temas, de los riesgos que hay y que necesitamos entender de la mejor manera posible para ver cómo mitigamos esos riesgos y cómo nos desenvolvemos mejor ante esa situación. ¿Sí? La idea es que miremos cuáles son las tendencias y lo nuevo que hay en ciberseguridad, por lo menos en cuanto a tendencias. Hablar un poquito de cuál es el papel de la inteligencia artificial en la ciberdefensa. La inteligencia artificial ya está formando parte
del ciberataque, entonces tenemos que involucrarla también en la ciberdefensa, por supuesto, porque evidentemente es una tecnología que vino para quedarse, vino para crecer. Los próximos años va a haber una gran inversión en temas de inteligencia artificial y no solamente del lado, digamos, del lado blanco de la industria, sino también del lado oscuro de la industria va a haber muchísima inversión porque este es un campo que permite que, pues, atacar y también ante esos ataques pues tenemos que podernos defender. Y finalmente, pues hablar del tema de las mejores prácticas. O sea, nosotros siempre en todas las charlas hablamos del tema de las mejores prácticas que debemos tener en cuanto a la protección de datos y la protección de nuestros sistemas de información. ¿Sí? Tenemos que ver cómo lograr mantener una práctica sana en la operación de los sistemas de información que tenemos, en el uso de los dispositivos a través de los cuales se accede a esos sistemas de información y en las conexiones que se usan para acceder a ellos. ¿Mm? Yo quería empezar con hace poquito vi una charla de un señor que se llama Nick Espinosa, que hablaba en general, de los principios, él lo denomina las 5 leyes de ciberseguridad, ¿sí? Y esas 5 leyes, pues básicamente definen muy bien o nos muestran muy bien qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es lo que siempre tenemos que tener en mente cuando hablamos de ciberseguridad. Aquí habla básicamente de 5 temas, realmente son 4, de temas de por qué, muy en general, por qué las cosas en ciberseguridad funcionan como pasa hoy en día. La primera ley es que si existe una vulnerabilidad, seguramente va a ser explotada. ¿Sí? O sea, hoy en día los sistemas de información, los sistemas operativos, las aplicaciones, todas han sido desarrolladas por humanos, por supuesto. Es software, por supuesto, software muy poderoso, pero todos esos elementos siempre pueden tener y seguramente tienen vulnerabilidades. Y lo único que falta es que alguien encuentre cómo explotarlas. Entonces, si existe, tenemos que tener en mente que todo lo que tengamos, todo el software que tengamos, va a tener vulnerabilidades y seguramente van a ser explotadas. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder, en el momento que haya cualquier herramienta que permita mitigar una vulnerabilidad que alguien ha descubierto, mantenerla activa, actualizarla en nuestros dispositivos, en nuestros servidores, en donde sea, actualizarlas para poder mitigar ese riesgo que viene con lo siguiente: de alguna manera todo lo que hay, todo lo que hay en la industria de la tecnología es vulnerable, ¿sí? O sea, no solamente es que, o sea, si hay una vulnerabilidad va a ser explotada y adicionalmente pues todo tiene vulnerabilidades, eso es absolutamente claro. Esta tercera es súper importante y esa es tal vez la que es la mayor causa de problemas en ciberseguridad hoy en día. Y es que los humanos siempre confiamos, aun cuando no deberíamos, siempre confiamos en que las cosas van a salir como pensamos, en que cuando hacemos una solicitud a alguien o algo, eso se va a dar, ¿sí? Y pues protestamos cuando eso no sale, pero generalmente estamos partiendo siempre de la confianza, siempre partimos de la buena fe. Nunca lo hacemos al contrario, nunca partimos del hecho de que no deberíamos confiar, primero debería asegurarme, ¿sí? Solamente en algunos casos, solamente cuando son los niños, les enseñamos a que el niño no confíe en nadie en la calle, ese tipo de cosas hacemos, pero en general en nuestras vidas siempre confiamos que las cosas van a salir y muchos casos en los que efectivamente no deberíamos confiar, pues estamos confiando y esa es fuente de muchas, digamos, explotaciones de las vulnerabilidades que existen en los sistemas de información. Eso se ve en el tema del phishing, que me imagino que a diario les llegan a ustedes cientos de mensajes por el celular en el cual los invitan a entregar algún dato, contestar que sí o que no, a contestar una encuesta, y uno muchas veces no le parece que eso pueda ser un ataque de phishing y termina cayendo de una manera inocente, ¿sí? Nos ha pasado a todos y esta gente, los atacantes, los que usan el phishing, cada vez se sofistican más, ¿sí? Cada vez se sofistican más y se aprovechan sobre todo de esa parte en la cual nosotros siempre confiamos. Mira, Eh, demasiado, ¿no? Sin sí, ir muy sí, lejos,
poniéndolo en dos contextos y los vemos tanto a nivel corporativo como a nivel personal. A mí personalmente me llegan 50 correos de phishing al día diciéndome que Sí, tengo un sí. paquete de FedEx, que mi cuenta de PayPal necesita cambiar la contraseña, que se ha suspendido mi servicio de Netflix, que Ajá, mi cuenta de Spotify necesita una revisión porque alguien inició sesión. O sea, N cantidad de correos, los cuales, que aparte de los que te dicen que te has ganado, que has sido seleccionado por el banco no sé qué para darte N cantidad de dinero y inclusive hasta del príncipe nigeriano creo que todavía me llega. sí. Entonces, entonces, hay que saber reconocerlo, ¿no? Igualmente, a nivel corporativo van a llegar correos diciéndote que, que mira, que le resetes la contraseña al manager o al gerente o a quien sea porque no puede tener acceso. De un correo personal que es parecido con el mismo nombre, pero es un correo Gmail. Entonces Ajá. lo utilizan para hacerte creer que es el manager o el gerente pidiéndote que le hagas el reseteo de la contraseña y lo que están buscando es una puerta de acceso para poder entrar. Exactamente. Exactamente, ese tipo de ataques continúan, siguen en alza y pues también están los ataques basados en ingeniería social en el que lo llaman a uno y le dicen cosas que saben de uno y uno termina creyendo que es una llamada legítima, o sea, lo saben embolatar y termina entregando información que no debería estar entregando, ¿sí? Entonces, eso pues es pan de cada día y es fuente de muchísimas de los ataques, el exceso de confianza que existe. Y la otra que parte que está afectando o que afecta muchísimo los temas de ciberseguridad es el tema de la innovación. La innovación no va a parar, por supuesto. La innovación va a seguir. De hecho, cada vez es más acelerada, cada vez hay más innovaciones, pero cada una de esas innovaciones siempre traerá una oportunidad nueva para explotar vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen o han oído hablar mucho de la tecnología de IoT, del Internet of Things o Internet de las Cosas, que hace que muchísimos aparatos que uno tiene o que tiene en la casa puedan estar conectados a Internet y de esa manera se puedan controlar de manera virtual y eso puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, hoy he visto hasta bombillos que uno puede entrar a una consola en Internet y apagarlos o prenderlos. Entonces, o a una aplicación. Entonces, hoy en día esa tecnología es una tecnología que trae muchas ventajas, pero es una tecnología que tiene muchísimas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque es que el sistema operativo, el limitado sistema operativo que corre en un bombillo, ¿sí? O que corre en una herramienta de este estilo, es demasiado pequeño como para contener todos los elementos de ciberseguridad que debería tener. Entonces, y obviamente ellos necesitan abaratar costos, entonces siempre incluyen una memoria muy pequeña, algo con los mínimos recursos para que simplemente funcione. Pero cuando eso funciona y, por ejemplo, está en una red, puede estar exponiendo información de la red, puede estar exponiendo, por ejemplo, la clave con la cual se conecta al Wi-Fi de la casa y a partir de ahí puede estar entrando a ver tráfico que circula por esa red y ya después va a hacer todo lo que ustedes quieran. Simplemente con un aparato tan sencillo como un bombillo, alguien podría terminar usando ese bombillo para extraer o robar la información de las personas. O sea, la innovación trae grandes ventajas, pero tenemos que ser conscientes que también trae muchas oportunidades para los atacantes y por lo tanto tenemos que ver cómo protegemos cómo nos protegemos ante esas vulnerabilidades, ¿sí? Cómo garantizamos poder usar esa tecnología, esas nuevas opciones que me da la tecnología, protegiéndome ante posibles ataques. Y finalmente termina el señor Nick Espinosa. Los invito a que lo sigan o miren sus videos en internet porque son bastante ilustrativos. Dice, siempre que haya duda, revisa la primera ley. O sea, vuelva acá, siempre que tengas una duda, básicamente si hay una vulnerabilidad, eso será explotado. Sí, verdad. Vamos a hablar precisamente. Este estuvo muy bueno y tengo que confesar que ya lo había visto Ajá, y me pareció súper chévere. Estas son como las leyes de Murphy de la ciberseguridad, más o menos. Sí. exactamente. Sí, sí, obviamente esto es una ley, pues no es real, obviamente es un tema, digamos, irónico,
¿sí? Sí, sí. Como las Interpretativo. leyes de Murphy, y pues la idea es que precisamente con base en la ironía a veces los humanos entendemos mejor. Entonces, por eso las traje a colación. Correcto. Pero hablemos del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial la ciberseguridad? ¿Sí? Lo primero es que, por un lado, pues está sirviendo para que los atacantes puedan atacar con mucha mayor efectividad, ¿sí? Al comienzo era simplemente lo usaban, digamos, como fuerza bruta, tratando de predecir un password, identificar un password de alguien, una clave de acceso a una red, ese tipo de cosas. Para ese tipo de cosas se usó al comienzo la inteligencia artificial, se sigue usando, por supuesto, pero ya hoy en día se usa para cosas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, pueden implantar dentro de un dispositivo de alguien, un celular, o un computador, analizar el comportamiento de una persona para hacerle ingeniería social a esa persona y atacarla, ¿sí? Entonces, ya no es solamente tratar de secuestrar la información, sino directamente a la persona empezar a hacer cosas con esa persona a través de los comportamientos que se pueden detectar o se pueden entender de una persona, ¿sí? Las redes sociales, por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial para saber qué le gusta a uno y tratar de siempre estarle ofreciendo o mostrándole cosas que a uno le gustan, cosas que están afines a lo que a los intereses de uno, ¿sí? Pero esa misma tecnología la usan los atacantes para tratar de entender el lado oscuro de las personas, el lado que de pronto es más desconocido de algunas personas, y de esa manera tratar de obtener información suficiente para apoderarse de esa persona y para chantajearla, ¿sí? De hecho, ayer leía un artículo en el New York Times que hablaba de esto precisamente, del lado oscuro del Internet, y cómo había bandas peligrosísimas en el mundo que se dedicaban a monitorear lo que hacía una persona en Internet, no para ofrecerle una nueva licuadora, sino para extraer información de esa persona y poderla chantajear. Y en muchos casos han terminado llevando a esas personas, primero pues a la quiebra, pues extrayéndoles dinero, todo el que ustedes quieran, sino que también las han llevado al suicidio. O sea, es supremamente peligroso, ha sido supremamente peligroso el uso de esta información en algunos casos. Eh, por eso, pues nosotros tenemos que, o las compañías o las empresas por lo menos, tienen que lograr formas de usar la inteligencia artificial para hacer cosas como hacer una mejor detección del tipo de ataques que hay. O sea, la inteligencia artificial permite detectar más rápidamente incidentes de seguridad, ¿sí? Y permite adicionalmente crear respuestas automatizadas mucho más rápidamente que lo que se haría de una manera manual. Hay herramientas que permiten hacer eso. También la inteligencia artificial nos permite hacer análisis predictivo de vulnerabilidades, ¿sí? Al ver los comportamientos e intentar reproducir esos comportamientos en ambientes controlados, pues eso va a servir para detectar potenciales vulnerabilidades que servirán para generar los parches respectivos. De hecho, hoy en día muchas de las empresas de tecnología, Microsoft o Apple, cuando le piden a uno que autorice que la analítica del dispositivo, de ellos contener o recibir la analítica del dispositivo, básicamente lo que le están diciendo a uno es: deme sus datos de comportamiento para yo entender cómo la gente usa los dispositivos, tener una inteligencia artificial que analice toda esa información, entienda cómo la gente usa los dispositivos, y a partir de ese análisis trate de identificar vulnerabilidades para que yo identifique esas vulnerabilidades de día cero que seguramente están en el software que yo hago, y poderlas atacar antes de que un atacante las encuentre, ¿sí? Las vulnerabilidades de día cero son supremamente peligrosas porque generalmente los fabricantes las detectan con este tipo de análisis. Ellos publican un parche para que eso se resuelva, pero si la empresa o la organización o uno mismo no tiene los dispositivos configurados para que haya una actualización automática y lo más rápido posible de esa liberación de esa vulnerabilidad, lo que ocurre también cuando se publica es que eso servirá para que un atacante empiece a buscar dispositivos que no han actualizado ese parche y utilice el conocimiento que se publicó de esa vulnerabilidad para aprovecharla y explotarla, ¿sí? Entonces, esas vulnerabilidades son muy peligrosas.
porque prácticamente vienen de fábrica, podríamos decirle, pero es súper importante siempre que el fabricante las detecte, que generalmente las detecta antes de la mayoría de los atacantes, antes de que las detecte, cuando las detecte, inmediatamente actuar sobre eso. ¿Sí? Por otro lado, ya en un plano más operativo, la inteligencia artificial nos va a permitir o nos permite automatizar tareas de seguridad. O sea, cuando las empresas, cuando los usuarios de una empresa tienen ciertos comportamientos, ciertas operaciones, hay herramientas que permiten aprender de lo que ese usuario hace, entender el comportamiento de ese usuario y cuando se dan cuenta que algo se sale de ese comportamiento, bien sea alertar el incidente a una consola o bien sea aplicar unas medidas de seguridad automáticas que yo he encontrado o que yo he definido para cuando ese tipo de comportamiento se sale de lo normal. ¿Sí? Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, un usuario que rara vez sale de su casa y que siempre está trabajando o en la oficina o en su casa, el software podría detectar ese comportamiento y si detecta que esta persona alguna vez salió de su casa y se fue a trabajar a un café internet, en ese momento activarle automáticamente unas reglas de firewall mucho más estrictas para evitar que esta persona corra riesgos cuando está trabajando por fuera de su casa. Sí, probablemente cuando está dentro de la casa o cuando está en la oficina, pues le tengo unas reglas de firewall más relajadas porque, pues para evitar que su equipo tenga un desempeño menor, pero pues porque también lo tengo controlado con las otras herramientas que yo tengo. Pero si la persona está trabajando fuera de su casa o en un sitio en el que no acostumbra estar, en ese momento a lo mejor me puedo poner más exigente, pero eso tiene que ocurrir de una manera automática. ¿Sí? Y en eso nos puede ayudar la inteligencia artificial, a detectar esos comportamientos anómalos para automatizar tareas en ese tipo de usuarios. ¿No? Eh, con base, pues, dadas estas temas digamos, de las fallas que hay en ciberseguridad o las posibles vulnerabilidades que existen, pues las empresas tienen que empezar a invertir o empezar, no, fortalecer la inversión. Seguramente muchas de las empresas en las que ustedes ya trabajan tienen hoy en día inversión en estos temas, pero pues esto hay que fortalecerlo y hay que cada vez más hacer más consciente a la organización de que esto es muy crítico, ¿sí? Que es un riesgo, es tan peligroso como lo que puede ocurrir cuando yo tengo mi empresa y decido dejarla con las puertas abiertas para que cualquiera entre en cualquier momento, ¿sí? Es tan peligroso como eso. Aquí la idea es el tener a la empresa, a la organización consciente de la importancia de la ciberseguridad. Ahí lo primero y lo más importante es tener capacitado y concientizado a todo el personal de la organización de lo que ocurre con la ciberseguridad, de estos temas que pueden pasar con la inteligencia artificial. Ellos siempre tienen que estar conscientes de eso. Las personas deben tener una capacitación continua. No basta con que yo haya dado un curso de ciberseguridad cuando la persona entró a la empresa y que la persona me firmó, yo sí, ya recibí el curso. No, esto hay que reforzarlo por lo menos trimestralmente, hacer a los empleados partícipes en cursos, buscar herramientas de cursos o de divulgación de información de ciberseguridad que sean atractivas para las personas. Sí, muchas veces los ponemos a leer un documento o a ver una presentación y eso puede resultar, para muchas personas puede resultar poco motivante y por lo tanto no van a realmente a recibir el aprendizaje que necesitan. Entonces es muy importante estar reforzando y estar siendo cada vez más novedoso en la forma como se entrega este conocimiento, en la forma como se hace consciente al personal de lo que ocurre con la ciberseguridad. Lo segundo, ya lo hemos dicho, básicamente empezar a invertir en herramientas de inteligencia artificial relacionadas con la ciberseguridad. O sea, que la ciberseguridad ya no sea simplemente un antimalware, sino que tenemos que buscar que el antimalware que vamos a instalar sea un antimalware que de alguna manera considere estos temas de inteligencia artificial para que no vaya a ser un antimalware demasiado vulnerable. ¿Sí? Todos los antimalware son vulnerables, pero por lo menos que tenga posibilidades de aprendizaje a través de una herramienta de inteligencia artificial para que él mismo pueda cada vez hacerse más fuerte ante ciertos ataques genéricos. ¿Mm? Por otro lado, tenemos que estar haciendo
una evaluación continua de las prácticas de seguridad que tenemos en una empresa, ¿sí? Esto pues tal vez es algo que seguramente muchos de ustedes ya hacen, pero generalmente en muchas empresas se hacía evaluaciones de ciberseguridad cada 6 meses o cada año. Se contrataba un auditor de seguridad, un asesor para que venga y revise y nos dé unas recomendaciones e implementamos esas recomendaciones y nos volvemos a ver dentro de un año. Eso ya no puede ser así, eso ya tiene que ser un proceso de evaluación continua. Ya tenemos que estar constantemente revisando qué está ocurriendo afuera con la ciberseguridad, qué eventos han ocurrido, qué tipos de ataques están generándose en la zona en la que yo estoy o en el sector industrial o comercial en el cual yo estoy, qué tipo de cosas están ocurriendo y ver cómo, cuando eso ocurre, qué impactos tuvo, cuáles fueron las causas y ver cómo mitigo esas causas en mi organización. Tengo que estar constantemente trabajando en esto para asegurarme de que mis riesgos de ciberseguridad están mitigados. Finalmente, pues tengo que colaborar o sea, tener herramientas de colaboración con proveedores y con otros partners de negocios para compartir información acerca de los temas de ciberseguridad. O sea, asegurarme que las prácticas que yo tengo son entendidas por mis partners, son las diferentes organizaciones que están trabajando conmigo entienden lo que yo estoy haciendo, están de acuerdo, comparten mi punto de vista y adicionalmente ellos también me entregan información sobre cómo operan para entre todos irnos fortaleciendo de una manera colaborativa en estos temas de ciberseguridad. También es muy importante enfocarnos en los temas de los endpoints, ¿sí? Los endpoints que son básicamente los PCs o los dispositivos que usamos para conectarnos de manera remota o de manera local a los recursos informáticos de nuestra organización, que hoy en día son las herramientas de trabajo número uno prácticamente de cualquier empleado. Ya hoy en día hasta la persona que hace el oficio más básico en una empresa tiene que registrar su tiempo o su actividad si sea en un celular, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que empezar a implicar algún control, porque estas personas tienen un dispositivo, están alimentando un sistema de información, están recibiendo información de un sistema de información, pero implica también que están conectados a un sistema de información, a una infraestructura de tecnología que tenemos que tener capacidad de controlar, de mitigar los riesgos que hay con eso. Una persona, hoy en día las personas adicionalmente ya no trabajan únicamente en una oficina, en un edificio, no tienen que pasar un control de seguridad, sino que pueden estar trabajando remotamente, pueden estar trabajando desde su casa, pueden estar trabajando desde un café, desde cualquier parte. Con la desventaja adicional que hay hoy en día y es el tema del trabajo híbrido, ¿sí? El trabajo híbrido, cuando era home office total, pues digamos que yo estoy todo el tiempo fuera de la oficina, yo tengo que garantizar que esa persona entre protegida, trabaje protegida y listo. Pero si esa persona se conecta a sitios peligrosos, está trabajando en sitios peligrosos, haciendo cosas en sitios peligrosos en algún momento, puede ser consciente o inconscientemente, pues esa persona puede asumir riesgos, pero si nunca va a la oficina, pues esos riesgos nunca se van a materializar. Pero en el caso del trabajo híbrido, las personas están expuestas un rato, ¿sí? Están trabajando 2 o 3 días desde su casa y los otros 2 o 3 días están trabajando en la oficina. O sea que cualquier cosa que pesquen por allá por fuera, lo van a traer el día que vienen a la oficina y pueden generarme un problema de dimensiones catastróficas, ¿sí? Un robo de credenciales puede ocurrir simplemente cuando una persona se va a trabajar en un café internet y por cualquier razón trabaja sin la VPN, empieza a trabajar un rato, esa persona puede estar siendo, el tráfico que esa persona está generando puede estar siendo monitoreado en ese Wi-Fi por un atacante que puede que esté en el mismo café de Internet. Y a partir de ahí puede generarse un robo de credenciales y ese robo de credenciales va a servir para que cuando esa persona llegue a la empresa, alguien tome control remoto de ese equipo, entre con sus credenciales y pueda entrar a la infraestructura y pueda hacer cosas o generar un ataque como un ataque de ransomware a una organización simplemente porque esta persona tuvo 1 o 2 días de trabajo híbrido en los cuales se descuidó o no hubo o no había suficientes elementos en su endpoint para garantizar o para mitigar el riesgo de una infección, ¿sí? Por eso es muy importante que los endpoints estén siempre protegidos, que los endpoints tengan herramientas de protección
no solamente para cuando está en la oficina, no solamente tengo el anti-malware, que es para estar en la oficina, y la VPN para cuando se vaya para la casa, sino que tengo que tener muchas más herramientas porque tengo que asumir que esta persona puede estar trabajando desde sitios muy peligrosos. Ahí viene el principio de la confianza cero, ¿sí? Yo no puedo confiar ni siquiera en mis propios empleados como organización, no por ellos como personas, sino por los riesgos que esas personas pueden haber estado asumiendo cuando están fuera del control de la organización, ¿sí? Esos riesgos pueden implicar que esa persona que aparentemente es muy confiable, es una persona que sirve de puente para que un atacante entre a la organización. Entonces, por eso es muy importante volver al tema de la confianza cero, como decía, como decíamos el señor Espinosa en los principios de la ciberseguridad, los humanos confiamos demasiado, ¿sí? Y los humanos confiamos adicionalmente mucho en las personas en las que conocemos, pero no sabemos que las personas que conocemos pueden haber asumido riesgos innecesarios y pueden estar sirviendo de puente para un ataque a la organización. Claro, mira Juan Carlos, y aprovechando aquí, que estás hablando de que no tenemos que confiar ni en nuestra propia sombra, aprovecho para hacerte una pregunta que nos deja por aquí Carlos. Nos dice, buen día, ¿qué prácticas muy específicas o casos de uso de controles nos pueden sugerir para asegurar la gestión de IA en las organizaciones? Para la gestión de la inteligencia artificial, bueno, pues lo primero es, si es posible, digamos, la inteligencia artificial está utilizando conexión por fuera de la organización, o sea, está utilizando, por ejemplo, fuentes de datos externas para desarrollar aprendizaje, asegurarnos que esas fuentes de datos sean confiables, sean absolutamente confiables y que la comunicación entre ese sitio y mi herramienta de inteligencia artificial se desarrolla por un canal completamente seguro. Pues yo estoy seguro que siempre la que se está conectando o a donde me estoy conectando es al sitio al cual supongo que me estoy conectando y adicionalmente que ese sitio tiene información confiable, tiene certificados de conexión, es una dirección conocida, tenemos todas las herramientas necesarias para asegurar que el tráfico entre punto y punto va a ser un tráfico seguro. ¿Sí? Eso por el lado de la información que sirve para alimentación. Segundo, como las herramientas, tengo que asegurarme que yo tenga herramientas tipo EDRs, por ejemplo, ya no pensar en un anti-malware sencillo, sino un anti-malware tipo EDR que tienen capacidad de aprendizaje, ¿sí? Muchos de ellos tienen capacidad de aprendizaje y son capaces de detectar un malware no solamente a través de un código que está publicado en cierto sitio donde hay una referencia de todos los malware que hay en el mundo, sino a través de detectar comportamientos extraños en el código que el malware está ejecutando, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación que está intentando acceder a áreas de la máquina a las que nunca accede ningún dispositivo, ese software tradicionalmente, ¿sí? O sea, él ha venido analizando el comportamiento de ese software durante un buen tiempo y de un momento a otro este software empezó a acceder a un área de memoria a la que nunca accede o a un periférico o a un área del ROM o un área del dispositivo a la que nunca accede. Entonces, ese comportamiento lo debe evitar, lo debe mitigar. ¿Y cómo puede él mitigar eso? Porque eso aparentemente no es un virus, simplemente lo puede mitigar a través de herramientas que aprenden del comportamiento del software cuando está ejecutándose dentro del dispositivo, que son los famosos CDRs o XDRs que permiten hacer ese tipo de análisis. Esas herramientas, muchos usuarios se quejan de que cuando les ponen eso la máquina se le pone lenta. Sí, evidentemente se va a poner lenta porque si yo tengo una herramienta que está filtrando el código que alguien quiere ejecutar en mi dispositivo para ver qué está haciendo, obviamente hay un doble procesamiento de ese código. Entonces eso va a hacer que la máquina se ponga más lenta. Ahí sí la recomendación es, necesitamos tener máquinas cada vez más poderosas porque cada vez el procesamiento de los dispositivos, de los endpoints, es un procesamiento que requiere no solamente un software que haga la tarea que yo supongo que debo hacer, sino un software que esté protegiendo lo que lo que ese software está intentando hacer. Esté asegurándose que ese software no está haciendo algo que no se supone que debe hacer. De Entonces, acuerdo. esas son como las herramientas de seguridad. Aquí, de hecho, en este punto íbamos a hablar de eso,
pero eso es como las recomendaciones en general que se pueden hacer. De acuerdo, gracias Juan Carlos. Carlos, espero que hayamos contestado tu pregunta. Aprovecho para indicarles que, bueno, igual que Carlos ahí tiene habilitado el chat, también la caja de preguntas y respuestas. Por favor, inúndenos con sus inquietudes, que aquí estamos para ayudarlos y brindarle todo el apoyo que se pueda brindar, ¿no? Y sí, Juan Carlos, para complementar lo que estás diciendo, es súper importante conocer y hacer una muy buena configuración de la estructura del stack de ciberseguridad, porque así como hay herramientas que cada vez son más potentes, esa potencia le demanda cada vez más al equipo. Y Ujú. adicionalmente, cuando no hay una buena configuración, en el sentido de que escogemos y elegimos las herramientas que son críticas y necesarias para que ese stack de ciberseguridad nos proteja lo más posible, ahí también hay herramientas que solapan funciones y entonces se empiezan a degradar entre ellas. Entonces hay unas herramientas que hacen lo mismo que hace el antivirus, o piensan de repente a veces que colocando dos antivirus entonces van a estar más seguros. Obviamente eso va a mermar el rendimiento del equipo, ¿no? La capacidad de procesamiento del equipo, sí. Ahí viene, ahí es muy importante el tema, de estos puntos que están acá escritos, el tema de las mejores prácticas en la gestión efectiva de endpoints, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que estamos hablando de que los endpoints, que son los puntos de acceso a la infraestructura mía, necesitan estar protegidos, ¿sí? Los endpoints pues, son el PC o el celular que yo necesito, y aquí es muy importante tener conciencia de estas prácticas para lograr una gestión efectiva de ellos. Lo primero es unas políticas de seguridad consistentes. O sea, asegurarme yo que tengo políticas de seguridad que son coherentes entre todos los dispositivos, en el sentido de que todos los dispositivos tienen los mismos tipos de protección, ¿sí? Y ese tipo de protección no depende o no es dependiente de dónde esté el dispositivo, ¿sí? Simplemente el dispositivo puede estar en la oficina, puede estar en la casa, puede estar en un café, puede estar en un sitio de coworking. Cualquiera de esos sitios puede estar la persona trabajando. En cualquier sitio de esos, yo tengo que garantizar que las prácticas de seguridad, independientemente del sitio, sean consistentes. Y adicionalmente, lo que mencionaba David, asegurarme que yo tengo herramientas que protegen, las mejores herramientas para proteger cada aspecto de la ciberseguridad, pero adicionalmente herramientas que no están compitiendo por recursos de una manera demasiado agresiva, evitando duplicidad de funciones, ¿sí? Porque eso va a lograr que mi equipo, primero que mi equipo puede que termine una protección anulando otra protección. Hay muchos casos en los cuales un anti-malware muy inteligente termina evitando, deteniendo la encripción de la información del dispositivo, por ejemplo, ¿sí? Y eso pues es supremamente peligroso. O sea, el anti-malware detectó que el BitLocker está haciendo algo que usualmente no hace y entonces decide pararlo y entonces me quedé yo sin protección de BitLocker y no me di cuenta y mi información dejó de estar encriptada en el dispositivo. Entonces, ese tipo de cosas hay que estarlas monitoreando, entendiendo muy bien qué está ocurriendo para estar seguros de que las herramientas de seguridad primero, están siempre activas, haciendo lo que tienen que hacer, no importa dónde estén. Segundo, no tengo tareas, digamos, tareas repitiendo, no estoy repitiendo tareas entre una herramienta y otra. Tengo las tareas absolutamente bien repartidas. Y tercero, este punto que viene acá que es muy importante es la actualización y los parches. Esas herramientas las mantengo siempre actualizadas. Las mantengo en la versión que deben estar. Me aseguro que si son herramientas de antimalware, siempre tengan las versiones de antimalware actualizadas, o sea, que no me pase más de una semana sin que un antimalware reciba actualizaciones. Ese tipo de cosas tengo que garantizarlas, tengo que asegurarme que esas herramientas de seguridad en las cuales la empresa invierte muchísimo estén siempre operativas, consistentes y operando en el dispositivo, no importa dónde el dispositivo esté. La otra parte es la parte de autenticación, ¿sí? Aquí en la parte de autenticación, todo el mundo habla de la doble autenticación, que con la doble autenticación ya resuelvo mi problema de conexión. La doble autenticación es una herramienta muy útil, pero no es suficiente. Yo tengo que tener herramientas que me garanticen que la persona que se autentica, que se está conectando de manera remota, es una persona, es quien dice ser, no solamente va a ser a través de una doble autenticación. Primero tengo que escoger una buena herramienta de doble autenticación.
Por ejemplo, una herramienta que haga biometría, podría ser una herramienta de doble autenticación que haga biometría para asegurarme que la persona que está entrando realmente es quien dice ser. Y segundo, tengo que poder validar el contexto desde el cual la persona se está conectando, ¿sí? O sea, no solamente es que la persona entre bien la clave, digite el segundo factor de autenticación, sino que también se conecte desde un contexto adecuado. ¿Qué es el contexto? La hora a la cual se está conectando, el sitio geográfico desde el cual se está conectando esta persona, el dispositivo desde el cual se está conectando. ¿Es un dispositivo conocido o es un dispositivo del que nunca se había conectado? ¿Se está conectando desde la ciudad en la que trabaja o se está conectando desde Irán o Corea del Norte? Eso estaría rarísimo, ¿sí? ¿Se conecta en las horas habituales o se conecta a las 3 de la mañana? Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a controlar en adición a la doble autenticación. Hay que empezar a controlar muy bien el contexto desde el cual se origina la conexión, porque un atacante puede mitigar todas las cosas básicas, puede mitigar la doble autenticación incluso, ¿sí? Que es un tema completamente digital, pero le va a quedar más difícil, por ejemplo, fingir dónde está ubicado, la hora en la cual se está conectando, el dispositivo del cual se está conectando, ese tipo de cosas no las va a poder controlar tan fácilmente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sí exijamos al momento una conexión de una persona que el contexto, además de las credenciales y de la doble autenticación, que el contexto sea el adecuado. Nuevamente volvemos al tema de educación y concientización de los empleados. Los empleados tienen que ser, los usuarios de esos dispositivos, de esos endpoints, tienen que ser absolutamente conscientes de que esa herramienta es muy útil, pero es una herramienta que tiene riesgos para él y para la empresa. Y por lo tanto tiene que usarla de manera responsable, ¿sí? Una persona a la cual yo le doy un dispositivo para trabajar, no debería usar ese dispositivo para entrar a sitios peligrosos, ¿sí? Debería usarlo exclusivamente para cosas laborales. La información que esa persona guarda en su dispositivo debería ser información temporal. El resto de información debería estar residiendo en los sistemas de información de la organización o en el cloud de la organización, donde puede estar mucho más protegido que si está dentro del dispositivo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que capacitar y concientizar a los empleados para que las personas estén conscientes del riesgo que implica el uso de una herramienta de estas, de una herramienta digital. Finalmente, el tema, ya hemos hablado del tema, pero pues recordarles el tema de las herramientas de seguridad avanzadas. El tema ya no solamente es de tener un anti-malware, sino que va mucho más allá de eso. Hay que tener anti-malware, hay que tener un MDM, hay que tener una herramienta de ciberresiliencia, hay que tener herramientas que ayuden a controlar todos los aspectos de ciberseguridad de un dispositivo para estar seguros de que ese dispositivo está siempre protegido, ¿no? En ese endpoint tenemos que también tener la posibilidad de tener resiliencia ante un ataque, ¿sí? Puede haber un ataque de ransomware o un ataque simplemente una extracción de datos y yo tengo que tener posibilidades de resiliencia, que esa palabra resiliencia hoy en día está muy de moda, pero en tecnología la ciberresiliencia ya se ha convertido en una parte complementaria de la ciberseguridad y ahí ya es una categoría en la cual los analistas analizan ciertas herramientas. La ciberresiliencia básicamente es la capacidad que yo tengo o que yo le doy a la organización para poderse recuperar ante un ataque, ¿sí? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis herramientas que tengo yo para que si hay un ataque que puede ocurrir en cualquier momento y que probablemente va a ocurrir, ¿sí? Lo que tengo que garantizar yo, lo que tengo que mitigar es que el impacto cuando eso ocurra es cómo me recupero yo de eso. Yo tengo que tener un plan de recuperación, tengo que tener claro cómo me voy a recuperar si llega un ataque, a dónde voy a ir, qué voy a hacer con los dispositivos. Todo ese tipo de cosas las tengo que tener absolutamente claras y documentadas en un plan, ¿sí? No solamente es pensar que yo tengo el backup por allá guardado en una cinta y listo. Eso ya, si alguien me ataca, voy a la cinta y listo. Y tengo una herramienta que me saca esos backups a las cintas automáticamente cada 5 minutos y ya. Pero resulta que el atacante puede darse cuenta de eso, ¿sí? Previamente detiene los procesos que sacan los backups y yo no me doy cuenta. Detiene las herramientas de monitoreo que están monitoreando las herramientas de backup y yo no me doy cuenta y genera el secuestro a la base de datos. Cuando genera el secuestro a la base de datos y voy a intentar devolverme, resulta que mi backup más reciente es un backup de hace una semana, ¿sí? Y recuperar una semana de información puede costarme millones de dólares. Entonces,
la única opción que tengo si quiero recuperar mis procesos de negocio es pagarle al atacante. Eso no debería ser así. Debería yo tener posibilidades de estar, primero, tener un monitoreo muy fuerte. Segundo, tener posibilidades de que los backups sean mucho más controlados, mucho más efectivos y yo estarlos monitoreando de una manera muy efectiva. Tercero, tengo que monitorear las herramientas de seguridad que tengo dentro de los dispositivos para estar seguro que esas herramientas siempre están actuando, siempre están ahí activas. Cuarto, tengo que estar garantizando que los parches de seguridad en los dispositivos están siempre al día, siempre. Yo no puedo tener máquinas que tengan parches de seguridad desactualizados. El parche de Windows que sacó con una corrección de no sé qué, eso tengo que actualizarlo inmediatamente. Tan pronto salga, tengo que tener la capacidad de actualizar el dispositivo. Si es necesario darle un reboot al dispositivo para que active ese parche de seguridad, pues tocará hacerlo. O sea, tocará decirle al usuario, señor usuario, tiene que permitir que se haga este reboot porque es un tema de seguridad. Tómese un café mientras esta máquina se reboot. Todo ese tipo de cosas tenemos que poderlas hacer, poderlas controlar muy rápidamente y de una manera muy efectiva. ¿Sí? Todas esas herramientas son las que me van a ayudar a primero a prevenir el ataque, ¿sí? Lo que está aquí en la lámina, y segundo, a poderme recuperar ante un ataque. Cuando haya un ataque, cuando se logre un ataque, si yo tengo de verdad buenos backups, si los tengo monitoreados y todo, pues voy a poderme recuperar rápidamente. Si yo tengo herramientas que me cierran, que me contienen el ataque, ¿sí? Que son capaces de bloquearme los dispositivos, de ponerme los dispositivos en cuarentena, de tener cualquier comunicación a un dispositivo, pues también voy a poder tener la posibilidad de mitigar el ataque. Entonces, ese tipo de herramientas me van a servir muchísimo y yo las tengo que tener primero, absolutamente claras y segundo, documentadas dentro del plan de continuidad del negocio. ¿No? Dentro del equipo como tal, el equipo que ya este endpoint se volvió una máquina que puede estar, como les decía, en cualquier lado, yo tengo que poder proteger la información que reside dentro del dispositivo, temporalmente o de manera definitiva. Yo para poder trabajar tengo que descargar archivos, puede que lo haga yo automáticamente a través de un cloud o lo haga voluntariamente, descargue archivos a las carpetas de descarga del dispositivo. Toda esa información que está ahí es pues información de la organización, eventualmente puede comprometer a la organización. Es muy importante que esa información esté protegida. ¿Cómo se logra eso? Lo más importante, lo más básico, el cifrado de los datos, es decir, la encripción de la información que está dentro del dispositivo. Y esa encripción es supremamente sencilla, simplemente con BitLocker, que es una herramienta probada y súper útil que entrega Microsoft, se puede proteger la información en los dispositivos, ¿sí? Ahí la recomendación es usen dispositivos que tengan disco duro de estado sólido, en los cuales la encripción va a ser mucho más efectiva y adicionalmente va a ser mucho más rápido. Eso es fundamental. Segundo, tengan una versión de sistema operativo de Windows Pro hacia arriba, de Windows Pro hacia arriba, el BitLocker está incluido, es gratis. Entonces ustedes no tienen que comprar herramienta de encripción y pueden mantener la información siempre encriptada. Tercero, tengan equipos relativamente modernos que tienen la tecnología de TPMs que permite que ese dispositivo solamente pueda ser desencriptado, o sea, solamente pueda ser leído en el disco, ese disco solamente puede ser leído en la máquina en la cual se encriptó, porque en esas máquinas el BitLocker guarda la información de la llave en el TPM del equipo. De esa manera el usuario no tiene que estar entrando la llave del BitLocker cada vez que prende el dispositivo. No, la llave queda dentro del equipo en un área absolutamente protegida, un área que no se puede modificar, que no se puede alterar. Bueno, se puede alterar, pero no, un hacker normal no la puede alterar. Entonces, esa información que está ahí va a estar absolutamente protegida. Si el usuario coge ese disco o el atacante coge ese disco con la mano y se lo lleva a otro disco y lo conecta en otro computador, no va a poder leer nada. Si inclusive le da boot a la máquina con un sistema operativo alterno, con un Linux, una herramienta de esas, no va a poder leer nada del disco. ¿Sí? Entonces, es súper importante lograr que la información que reside en el disco esté cifrada. Adicionalmente, yo tengo que asegurarme del cumplimiento de las normas de información en los dispositivos, de la información que puede residir dentro de los dispositivos. Yo tengo que restringir y controlar qué tipo de datos, qué tipo de archivos puedo guardar en el dispositivo.
por temas de normas de privacidad de la información, ¿sí? En América Latina, en algunos países ya hay unas normas muy estrictas al respecto. Otras empresas que son multinacionales han asumido las normas GDPR para protección de datos y hay algunas normas específicas dependiendo del país. Ese cumplimiento de esas normas es súper importante garantizarlo y garantizarlo de manera automática, de manera tal que si un dispositivo guarda información que puede ser considerada sensible, alguien reciba una alerta y se dé cuenta que esa información está ahí y actúe de la manera que sea necesario para mitigar ese riesgo. Está Entonces, buenísimo, Juan Carlos, y aprovecho aquí para intervenir porque aprovechando que está hablando del tema de cumplimiento, las normas, y aquí nos hace una pregunta Carlos también, dice, para inteligencia de amenazas, nuevo control de la ISO 27001, versión 2022, ¿qué nos podrías recomendar como control válido para su cumplimiento? pues básicamente hay varias herramientas que permiten hacer eso, ¿sí? Que permiten controlar a partir de ciertos patrones, controlar cierta, digamos, la información que reside ahí, ¿sí? Eso no requiere, no implica temas de inteligencia artificial, implica temas más bien es de tener claro el patrón de datos que puede estar impactando o que puede estar violando la privacidad de la información. Ahí las herramientas de Absolute tiene una herramienta que se llama, pues que viene dentro de su suite de Secure Endpoint, de Endpoint Seguro. Tenemos una herramienta que se llama Endpoint Data Discovery, que es una herramienta que se encarga de precisamente identificar a partir de ciertos patrones la información que reside dentro de los dispositivos y si esa información incumple ciertos estándares de privacidad de la información, pues va a generar la alerta correspondiente. Listo. Bueno, este tema del factor humano ya creo que ya lo hemos hablado con factor, con mucho detalle y vamos ya pues en los minutos que nos quedan, vamos a hablar directamente de las herramientas que Absolute ofrece para ayudarnos en estos temas que estuvimos hablando de ciberseguridad, en las posibilidades que tenemos de protección. Absolute tiene básicamente dos plataformas. La primera se llama Secure Endpoint, que es una herramienta que está enfocada en proteger el endpoint, protegerlo de manera segura. No es un anti-malware, es una herramienta que lo que se encarga es de proteger la seguridad del dispositivo, de garantizar que todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en ese dispositivo está adecuadamente configurado y está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces él va a proteger, primero va a dar visibilidad de todo lo que hay en ese dispositivo, va a permitir saber qué hardware está instalado, qué software está instalado dentro de ese dispositivo, ¿sí? Me va a permitir saber detectar cambios al hardware o cambios al software que puedan, pues, que impliquen algún riesgo para mí. Por ejemplo, si alguien entra y cambia la configuración de la tarjeta de red, pues él me va a guardar ese evento y me puede generar una alerta o reportarlo a la herramienta de control de eventos que ustedes manejen. Absolute va a detectar ese tipo de cosas dentro del endpoint y las va a alertar. Adicionalmente, Absolute va a ayudarme a proteger la seguridad física del dispositivo. ¿Cómo me hace eso? Absolute detecta dónde está el dispositivo, me cuenta físicamente dónde está el dispositivo y puede limitar los movimientos físicos de ese dispositivo. Es decir, si un dispositivo sale de una zona que yo quiero controlar, Absolute me va a alertar que ese dispositivo fue activado o fue prendido en una zona fuera de la que yo quería en la que ese dispositivo estuviera. ¿Sí? Si yo tengo un usuario que trabaja siempre desde su casa y desde la oficina yo puedo crear una geocerca, es decir, una zona geográfica en la cual delimito su casa y delimito mi oficina. Y si el dispositivo por alguna razón lo prenden fuera de esa zona, Absolute va a generar la alerta respectiva, diciendo que este dispositivo salió de la zona. Entonces, Absolute puede hacer ese tipo de cosas para proteger la seguridad física y adicionalmente ya puede actuar sobre el dispositivo. Puede, por ejemplo, bloquear ese dispositivo ante una situación de riesgo. Absolute puede bloquearlo para que ese dispositivo no pueda ser utilizado. Cuando desde Absolute se bloquea un dispositivo, ese dispositivo queda completamente inutilizado. Nadie puede hacer nada con él. El dispositivo eh, queda con un aviso que estarán los datos del teléfono de la empresa, ese tipo de cosas, pero no se puede hacer nada con él, ni siquiera teniendo password de administrador, ni siquiera cambiando el disco duro del equipo se puede volver a entrar a ese equipo.
ni siquiera reinstalando el sistema operativo, instalándolo trayendo un disco que tiene una versión nueva de Windows, va a poder volver a utilizar ese equipo. Ese equipo queda completamente inutilizado hasta que desde la consola se autorice su reutilización. ¿Sí? Por otro lado, Absolute va a proteger las aplicaciones de seguridad que residen en el dispositivo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que Absolute puede eh, estar monitoreando las herramientas de seguridad como por ejemplo el anti-malware, el XDR, el EDR, la VPN, cualquier herramienta de estas de seguridad del dispositivo, Absolute las va a monitorear y si detecta que alguna de esas herramientas dejó de funcionar, la desinstalaron voluntaria o involuntariamente, detuvieron algún servicio que está relacionado con esa herramienta, Absolute la va a reparar y automáticamente la puede reinstalar si fuera necesario. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, un atacante típicamente lo que hace es que desactiva el antimalware y después lo desinstala para que nadie pueda recuperar el control del antimalware en ese dispositivo. Si Absolute detecta eso en un dispositivo, lo va a reinstalar automáticamente y el atacante no va a poder hacer nada con ese dispositivo. ¿Sí? Absolute entonces se convierte de esa manera en una herramienta que protege la seguridad del dispositivo. Adicionalmente, Absolute tiene herramientas que sirven para responder ante un ataque. ¿Sí? Absolute tiene herramientas que, por ejemplo, permiten, si yo estoy siendo atacado en un dispositivo y tengo información sensible, a lo mejor yo lo que primero que quiero es borrar la información que está ahí. Absolute permite borrar toda la información que está en el dispositivo, ¿sí? De manera automática. Si el dispositivo está encriptado, puede ser un borrado supremamente rápido. Eh, Porque Absolute sí, en acuerdo que tiene con Microsoft, sí sabe dónde están las llaves de encripción en los TPMs, y por eso les decía que sí se puede sobreescribir. Absolute sobreescribe, deja las llaves de encripción en un estado inconsistente para que la información que está en ese disco no pueda ser leída, ni dentro de la organización, ni dentro de esa máquina, ni en ninguna otra máquina. La máquina, la información en ese disco queda completamente irrecuperable. ¿Sí? Igualmente, Absolute puede eliminar, hacer un borrado seguro mediante sobreescritura, simplemente que va a ser un poco más lento, pero es un borrado que va a eliminar toda la información que está dentro de un dispositivo. Adicionalmente, Absolute tiene la posibilidad de ejecutar scripts de manera remota y segura en el dispositivo. Si por ejemplo un atacante lo primero que hace es eliminar el usuario de acceso a un dispositivo, ya nadie puede entrar a la máquina, a través de Absolute se puede volver a instalar un usuario, se puede volver a crear un usuario en esa máquina. Absolute puede reactivar servicios en el dispositivo, puede reactivar añadir nuevas reglas de firewall al dispositivo, todo ese tipo de cosas que sirven para recuperar el control de un dispositivo ante un ataque de ransomware. Absolute las puede, a través de las herramientas de Absolute se puede hacer. ¿Sí? Incluso podríamos, por ejemplo, instalar una vulnerabilidad, un parche que resuelve una vulnerabilidad de día cero. A través de Absolute se puede instalar ese parche, así la máquina esté por fuera del dominio de la empresa en ese momento, la herramienta de MDM no la esté monitoreando. En cualquier caso de esos, Absolute es capaz de mandar a esa máquina un instalador y ejecutar la instalación de esa herramienta de parchado ante una vulnerabilidad de día cero. Entonces, básicamente eso es lo que hace Absolute Secure Endpoint, que es la herramienta que nos va a proteger el dispositivo como tal. Nos va a garantizar que la seguridad de ese dispositivo va a estar siempre activa. La segunda herramienta que tenemos es una herramienta que se llama Secure Access, que es una herramienta que básicamente se encarga de proteger la conexión del usuario remoto. ¿Sí? Cuando los usuarios están trabajando de manera remota, generalmente simplemente utilizan un túnel de VPN para conectarse y eso es todo. El túnel de VPN básicamente es una entrada a la red de la organización. ¿Sí? Hay veces que las empresas organizan eso a través de segmentos, creando segmentos, pero de todas formas a ese usuario tienen que darle acceso a ciertas cosas para que él pueda trabajar. Entonces, ahí lo que están haciendo es abrir una ventana para que para que un atacante pueda entrar. ¿Sí? Entonces, sobre un túnel de VPN es necesario implementar temas como lo que hoy en día se conoce como ZTNA o el Zero Trust Network Access. Nuestra solución tiene un motor muy flexible de reglas de Zero Trust Network Access que permite crear cualquier restricción que yo necesite implementar dentro del dispositivo mismo. ¿Sí? O sea, es una solución ZTNA que corre, corre en el dispositivo como tal. Yo la configuro en un sitio central, pero las reglas corren dentro del dispositivo. Muchas soluciones de ZTNA del mercado
las reglas están corriendo en un router, en un firewall que está en la nube. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es tratando de extender mi protección fuera de la organización a través de unas herramientas de tipo firewall en la nube. ¿Sí? Lo que hace el usuario es conectarse a esa nube y a partir de ahí se conecta a los sitios que él necesita conectarse. Pero eso sigue siendo un riesgo porque yo no tengo ningún control realmente en el dispositivo. Si el usuario apaga o detiene la herramienta de acceso, pues va a poder entrar a sitios peligrosos. A través de Absolute, las reglas de ZTNA, de Zero Trust Network Access, van a correr en el mismo dispositivo. Entonces, la protección se logra a nivel de dispositivo y de esa manera voy a garantizar mayores niveles de seguridad que los que puedo garantizar cuando tengo esto corriendo en un cloud. Igualmente, me ayuda con los temas que hablamos ahora del contexto, de definir, de tener muy claro cuál es el contexto desde el cual la persona se está conectando para garantizar que su conexión sea lo más segura posible. Y me provee, al estar dentro del dispositivo, tiene una posibilidad única de dar la mayor visibilidad posible de lo que este usuario hace cuando está navegando en la red por fuera de la organización. Voy a tener visibilidad de todo lo que está haciendo esa persona, de por dónde se está yendo su tráfico, de si está yendo por el túnel o está yendo por fuera del túnel, a qué aplicaciones se conecta cuando está por el túnel, a qué aplicaciones se conecta cuando está por fuera del túnel. Puedo limitar las aplicaciones, el tipo de aplicaciones que se conecte a aplicaciones de reputación buena o mala. Yo puedo limitar ese tipo de cosas, puedo limitar los horarios en los cuales la persona se puede conectar a ciertos sitios. Todo eso lo puedo hacer con la herramienta y esta herramienta tiene un add-on importantísimo que se llama Secure Web Gateway, que nos permite hacer una cosa que se conoce hoy en día como el Remote Browser Isolation, que básicamente es la posibilidad de que la navegación que se hace a través de un browser se ejecute en un contenedor que está en la nube y no se ejecute en el mismo dispositivo. ¿Para qué se necesita esto? Resulta que hoy en día más o menos el 55% de los ataques se generan en páginas web que aparentemente son legítimas, ¿sí? Y no tienen ningún problema. Pero estas máquinas, estas páginas web pueden ser atacadas y alguien puede reemplazar el código de una página web para que ese código, cuando yo lo ejecute en mi dispositivo, haga descargas, me abra una ventana a un atacante y haga cosas que, o sea, ejecute básicamente código malicioso dentro del dispositivo, ¿sí? Ustedes saben que las páginas web hoy en día cada vez más ejecutan más código dentro del dispositivo, cada vez más. Antes era simplemente un tema de exposición de información, ahora es un tema de acción y eso implica la ejecución de cosas. Esa ejecución de ese código dentro del dispositivo puede resultar siendo muy peligrosa, porque el antimalware está monitoreando básicamente el software que está corriendo en la máquina, pero no monitorea con tanto detalle el software que yo descargo temporalmente de Internet porque está siendo ejecutado a través de una herramienta que en teoría sí estoy monitoreando. Pero ese código puede ser malicioso, puede ser no visible por el anti-malware y ese código puede estar generando o contaminando mi dispositivo. Por esa razón, en algunos casos puede ser necesario usar un Secure Web Gateway, usar esta posibilidad de que mi browser se ejecute de manera remota, sobre todo si son máquinas que tienen demasiada información confidencial, que son muy sensibles. Puede ser que ahí sea necesario que ciertas páginas yo las ejecute a través de esta herramienta de Secure Web Gateway, que me va a limitar, me va a permitir que el código de la página web se ejecute en un contenedor que se va a destruir cuando termine la sesión y que lo que yo vea en la pantalla de mi dispositivo simplemente sea una exposición de información como si fuera un streaming. Entonces, eso es lo que hacen los productos de Absolute, eso es lo que nos permiten controlar. Ya yo los invito a que ustedes, en el momento que lo consideren necesario, que nos pidan una presentación más detallada de los productos y si es necesario, si lo consideran necesario, podemos hacer una prueba de concepto de ellos para que ustedes tengan claridad sobre lo que pueden hacer, lo puedan ver de primera mano en su organización. ¿No? No Bueno, sé, David, si tengo algún comentario. seguramente si no tiene Absolute, es garantizado que lo necesitan. Entonces, sí, considérenlo Sí, totalmente necesario. Mire, Juan Carlos, en honor al tiempo, y sé que nos pasamos un poquito, no te preocupes, pero vamos a responder esta última pregunta que nos hace por aquí Maribel. Dice, sí, creo que va un poquito más atrás acerca de lo que comentabas
de cuando hay un bloqueo de la máquina. Entonces dice, si queda inutilizable la máquina, pero cambian el disco a otro equipo y no tenía BitLocker, ¿se pueden ver los datos? En ese caso, sí, obviamente, si tú cogiste la máquina, le cambiaste el disco, no estaba protegido, llevaste ese disco a otra máquina, ya lo cargaste como disco secundario, sí podrían verse los datos, ¿sí? Lo que sí, de la manera que se podría proteger eventualmente eso es si alguien coge ese disco y lo pone como primario en otra máquina, lo que va a pasar es que al ser primario, va a cargar Absolute cuando arranque, Absolute se va a dar cuenta que no está activo en ese dispositivo, se va a activar, o sea, va a reportar a la consola diciendo, estoy cargado en un equipo que no estaba originalmente, se va a activar y las políticas que hubieran definidas para ese dispositivo original se van a aplicar, ¿sí? Pero si lo pone como un disco secundario, el disco no estaba protegido con BitLocker, efectivamente puede sacar la información. Por eso la recomendación siempre es la información que reside en los discos debe estar encriptada con BitLocker. Alguien se puede robar un disco, inclusive sin sacar el equipo de la oficina. En un descuido del usuario pueden abrir el equipo y sacarle el disco y llevarse ese disco y usarlo, ponerlo en otro lado y listo, ya con eso pueden extraer la información. Entonces, la recomendación siempre es que los equipos tienen que estar encriptados. Absolute puede monitorear la encripción para asegurarse que la encripción siempre esté funcionando bien, porque la encripción se puede detener. El usuario podría detener la encripción. Absolute puede asegurarse que la encripción siempre esté activa y de esa manera proteger la información del dispositivo. Exactamente. No solamente asegurarse, ¿no? Sino forzar la encripción, monitorear la encripción, saber que todos esos datos están bien resguardados. Para eso sí tienen que tener herramientas que puedan cumplir con los protocolos, que en este caso sería la protección de la información primero, luego la protección del dispositivo y luego todo lo que puedan tener a nivel de visibilidad, monitoreo y control. Bueno, señores, Bien, sí. de verdad que ha sido un placer y un gusto para nosotros haberlos acompañado el día de hoy. Para nosotros también agradecerles que ustedes nos hayan acompañado a nosotros el día de hoy. Juan Carlos, por favor, si me ayudas allí en pantalla colocando los contactos. Igualmente, cualquier duda, cualquier prueba de concepto que quieran desarrollar. Tenemos promociones con licenciamiento gratis por un mes con la licencia más premium de Absolute, que es la licencia Resilience. Con esto, solamente con contactarnos y decir, mira, estuvimos en el evento de Visiones 2024, queremos una prueba de concepto, ahí conversamos a ver de qué tamaño es su organización y cuántas licencias le podemos otorgar. Generalmente son entre el 50 y el 70% del licenciamiento para que les sirva para colocarlo en uno o varios departamentos y eso no tiene absolutamente ningún costo. Solamente ahí nos contactan y coordinamos una prueba de concepto y si esto les hace sentido, entonces, que seguramente les va a hacer, avanzamos hacia adelante. Pero de todas formas, no se limiten en esto porque igual son herramientas que son esenciales para cuidar la ciberseguridad y la salud de todo el parque de dispositivos de sus organizaciones. Entonces ahí tienen nuestro contacto. Por favor, no duden en escribirnos. Igualmente pueden responder a los correos que estuvieron recibiendo, correo de Juan Carlos. Y bueno, aquí los invitamos. Vamos a tener otro evento donde vamos a hablar específicamente de la solución de Secure Endpoint. Si hacen aquí, escanean el código, se pueden registrar de una vez, lo cual sería buenísimo y ya quedan ahí agendados para ese evento que va a estar súper bueno como todos los eventos que hacemos. Y si no, igualmente van a estar recibiendo la invitación de parte de Juan Carlos para que nos acompañen ese día. Entonces, porfa, les dejo esto un minutico allí para que escaneen si no le toman una captura de pantalla y lo escanean luego, pero se los dejo por ahí. Inviten a todas las personas que quieran invitar. Saben que estos eventos los hacemos con mucho cariño para que todos siempre podamos aprender cosas nuevas y podamos traerles también cosas nuevas a ustedes de la mano del tema de la ciberseguridad. Bueno, creo que estamos listos por aquí. Juan Carlos, ¿te quieres despedir? Sí, vale, no, pues muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación. Espero pues verlos pronto en otro evento. Muchas gracias por las preguntas y espero que nos veamos pronto también en una demo o en una prueba de concepto. Buenísimo, buenísimo. Estén muy bien.
Gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego.